Los imperios más grandes de la historia. A lo largo de la historia, algunos imperios lograron algo casi imposible: dominar territorios inmensos, gobernar a millones de personas y cambiar el destino del mundo durante siglos. Desde el poderoso imperio aqueménida hasta el gigantesco imperio británico, estos imperios no solo conquistaron tierras, también dejaron huellas profundas en la política, la cultura y la historia de la humanidad. Hoy recorreremos 5 de los imperios más grandes que han existido. En el siglo VI a.C., un líder persa cambió el equilibrio de poder del mundo antiguo. Ciro el Grande fundó el imperio aqueménida alrededor del año 550 a.C., unificando tribus persas y derrotando al poderoso reino de Media. En pocas décadas, Persia conquistó territorios enormes: Lidia en Anatolia, Babilonia en Mesopotamia y regiones de Asia Central. Por primera vez, un imperio conectaba culturas desde el Mediterráneo hasta las fronteras de la India. En el reinado de Darío I, el imperio alcanzó su máxima organización. Fue dividido en satrapías o provincias gobernadas por administradores locales, conectadas por una red de caminos imperiales que permitía comunicación rápida a lo largo de miles de kilómetros. En su punto máximo, el imperio abarcaba cerca de 5 millones de kilómetros cuadrados, desde Egipto hasta el Valle del Indo. Ningún imperio anterior había gobernado tantos pueblos, idiomas y religiones diferentes bajo una misma administración. Durante más de 2 siglos, Persia fue la mayor superpotencia del mundo antiguo. Su dominio terminó en 330 a.C., cuando el ejército de Alejandro Magno derrotó al último rey aqueménida y absorbió el imperio en una nueva era de conquistas. Durante siglos, una pequeña ciudad en la península itálica se transformó en uno de los imperios más poderosos de la historia. El Imperio Romano surgió tras el final de la República, cuando Augusto se convirtió en el primer emperador en el año 27 a.C. Durante los siglos siguientes, Roma expandió su dominio por Europa, el norte de África y el Medio Oriente. Sus legiones conquistaron territorios que rodeaban casi todo el mar Mediterráneo, transformándolo en lo que los romanos llamaban Mare Nostrum, nuestro mar. En el siglo II después de Cristo, bajo el emperador Trajano, el imperio alcanzó su máxima extensión. Roma controlaba cerca de 5 millones de kilómetros cuadrados y gobernaba a más de 60 millones de personas. Más que un imperio militar, Roma construyó una red impresionante de carreteras, ciudades, acueductos y leyes que conectaban territorios muy distintos bajo una misma administración. Aunque el imperio occidental cayó en el año 476 después de Cristo, su legado sobrevivió durante siglos en el derecho, la arquitectura y las instituciones que moldearon gran parte del mundo occidental. En 1206, las tribus nómadas de las estepas de Asia Central se unificaron bajo un líder extraordinario, Gengis Khan. Con su proclamación como Gran Khan comenzó la expansión del Imperio Mongol, una fuerza militar que cambiaría el mapa de Eurasia. Los mongoles peleaban principalmente como arqueros a caballo altamente disciplinados, utilizando una movilidad extrema, tácticas de retirada fingida y una organización decimal para abrumar a sus enemigos. Basaban su éxito en arcos compuestos de gran alcance, ataques relámpago, guerra psicológica y una rápida adaptación para adoptar ingeniería de asedio avanzada. En pocas décadas, las conquistas mongolas se extendieron desde China hasta Asia Central, Persia y Europa Oriental. Ciudades enteras cayeron ante campañas militares rápidas y devastadoras. En el siglo XIII, el imperio alcanzó su mayor extensión territorial, cubriendo cerca de 24 millones de kilómetros cuadrados, el imperio contiguo más grande de la historia, y entre 100 y 110 millones de personas. Aunque el imperio se fragmentó en varios kanatos tras la muerte de sus grandes líderes, su impacto fue enorme, conectó rutas comerciales como la Ruta de la Seda y facilitó intercambios culturales entre Oriente y Occidente. A finales del siglo XIII, un pequeño principado turco comenzó a expandirse en Anatolia. Su líder, Osman I, fundó lo que se convertiría en el poderoso Imperio Otomano, una potencia destinada a dominar regiones de Europa, Asia y África durante siglos. La expansión otomana transformó el mapa del Mediterráneo oriental. En 1453, el sultán Mehmed II conquistó Constantinopla, poniendo fin al Imperio bizantino y convirtiendo la ciudad en la nueva capital imperial. Durante los siglos XVI y XVII, bajo gobernantes como Suleimán el Magnífico, el imperio alcanzó su mayor poder. Sus territorios se extendían desde los Balcanes hasta el Medio Oriente y el norte de África. En su apogeo territorial, alcanzado alrededor del año 1683, el Imperio Otomano llegó a dominar una extensión de aproximadamente 5,2 millones de kilómetros cuadrados. El Imperio Otomano controló rutas comerciales estratégicas y ciudades clave del mundo islámico. Su ejército, especialmente los jenízaros, fue uno de los más organizados de su tiempo. Durante más de 600 años, los otomanos fueron una de las grandes potencias del mundo. Su imperio finalmente colapsó tras la Primera Guerra Mundial, marcando el fin de una era que había comenzado en la Edad Media. En el siglo XVI, una pequeña isla europea comenzó a construir un imperio global. Con el crecimiento del comercio marítimo y las exploraciones, Reino Unido inició la expansión que daría origen al gigantesco Imperio Británico.
Durante los siglos XVII y XVIII, Gran Bretaña estableció colonias en América del Norte, el Caribe y Asia. Su poder naval le permitió dominar rutas comerciales clave y competir con otras potencias europeas. En el siglo XIX, tras las guerras napoleónicas, el imperio alcanzó su máximo poder, controlaba territorios en todos los continentes, desde Canadá hasta Australia y desde África hasta la India. Su auge, impulsado por la revolución industrial y la supremacía naval, estableció el inglés y la libra esterlina como estándares globales. En su punto máximo alrededor de 1920, el Imperio Británico gobernaba aproximadamente 35 millones de kilómetros cuadrados y a casi 400 millones de personas, cerca de una cuarta parte de la población mundial. Por eso se decía que en el Imperio Británico, el sol nunca se ponía, porque siempre había alguna colonia bajo la luz del día. Tras la Segunda Guerra Mundial, el proceso de descolonización transformó el mapa del mundo y marcó el fin de esta era imperial. Los imperios nacen, crecen y finalmente desaparecen. Pero su impacto puede durar siglos. Desde las conquistas de Gengis Khan hasta la expansión global del Imperio Británico, estos imperios redefinieron fronteras, culturas y rutas comerciales. Aunque sus dominios desaparecieron, su legado sigue presente en el mundo moderno, porque la historia de los imperios es también la historia del mundo. Comenta y suscríbete para más de la gran historia, y recuerda dejar tu comentario con el tema que te gustaría para el vídeo especial de la semana.